A lo largo de toda la guerra y especialmente ahora, con España reconociendo a Palestina, me siento muy orgullosa de haber elegido vivir en España y muy agradecida. Obviamente nos alegramos por esta noticia y recibimos esta noticia sinceramente con mucho honor, pero sí que es verdad que también es un paso simbólico, ya que hasta el día de hoy se están comprando y vendiendo armas con el Estado de Israel. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. 28 de mayo de 2024. España reconoce al Estado palestino. Hoy es un día que queda grabado en la historia de España, un día en el que nuestro país dice que ante el sufrimiento no es posible la indiferencia y que es posible la paz, la solidaridad, el compromiso y la confianza en la humanidad. Hoy analizamos qué significa reconocer a un Estado, el palestino, desde cuyo suelo nos llegan imágenes cada día más insoportables, radicalmente opuestas a lo que entendemos por paz o humanidad. Pero volvamos unos días atrás. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. El 20 de mayo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pide dictar órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa y el líder de Hamás, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Casi al mismo tiempo, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, ordena a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva sobre Rafah, que ha desplazado a 800.000 palestinos desde mayo. La respuesta es tan clara como cruel. El domingo, Israel bombardea un campo de refugiados en Rafah, donde al menos 45 niños y adultos mueren quemados vivos en una zona declarada segura por Israel. Ante la indignación internacional, Netanyahu lo califica de error trágico, pero sigue bombardeando campos y hospitales de la zona, dejando al menos 72 muertos en apenas 2 días, mientras sigue respondiendo a España desde sus redes sociales. Después de que la embajadora israelí en España abandone nuestro país, el ministro de Exteriores de Netanyahu comparte un vídeo que intercala a bailadores flamencos con imágenes de los ataques de Hamás del 7 de octubre junto al mensaje «Pedro Sánchez jamás le agradece su servicio». Israel anuncia que prohibirá al Consulado de España en Jerusalén prestar servicio a los palestinos y envía un nuevo mensaje personalizado. Se acabaron los días de la Inquisición. Dañaremos a quien nos dañe. Acusa a Sánchez de incitar al asesinato del pueblo judío por reconocer al Estado palestino y por no despedir a Yolanda Díaz, a la que compara con el ayatolá Jamenei y con el líder de Hamás, por estas palabras de la vicepresidenta. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Así España experimenta en carne propia la vis faltona y paródica de la diplomacia israelí y el mundo su nulo respeto a las resoluciones internacionales. Por una exclusiva de The Guardian, ahora también sus maniobras contra ellas. El exdirector de la inteligencia israelí participó en un complot para que la Corte Penal Internacional no investigara en 2018 presuntos crímenes de guerra de Israel en los territorios ocupados, amenazando personalmente a la exfiscal de la Corte con estas palabras: «No querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia». Y ahora sí, llegamos al 28 de mayo. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Estamos en el lado correcto de la historia, ha dicho Pedro Sánchez. ¿Lo estamos? ¿Es suficiente reconocer al Estado palestino? ¿Es un primer paso necesario o solo un espejismo? ¿Cuál es el lado correcto de la historia? ¿El de no aplicar embargo de armas a un país que practica limpieza étnica? ¿El de no romper relaciones diplomáticas y económicas con un socio que comete genocidio? ¿El de no imponer sanciones, como se hizo con la Rusia de Putin? ¿Cuántos lados buenos tiene la historia? ¿Se puede reconocer al Estado palestino y no sumarse a la demanda de Sudáfrica? ¿Cuándo hemos llegado al lado correcto de la historia? ¿8 meses o 50 años tarde? ¿Cuántos muertos caben en el lado correcto de la historia? ¿30? ¿35.000? ¿Cuál es exactamente el lado bueno de la historia y cuánto nos separa de esa orilla? Porque muchos nos sentimos muy lejos, aunque por momentos parezca que estamos remando hacia allí. Hemos cultivado la tierra y hemos cosechado el trigo y hemos recogido los limones y hemos prensado las aceitunas. Todo el mundo conoce nuestra tierra.
todo el mundo conoce nuestra lucha. Así suena Libre Palestina, Palestina libre en sueco, porque en Suecia nació COFIA, la agrupación del compositor palestino George Totari, como tanto otro, en el exilio. Y hoy nos preguntamos ¿para qué sirve reconocer al Estado palestino? Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Desde ayer, contando España, Irlanda y Noruega, 146 países de los 193 que conforman las Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado. Andrea Olea, crudos días. Crudos días. Muchas naciones del sur global lo hicieron en 1988, cuando el Consejo Nacional Palestino proclamó la independencia en el exilio. Desde entonces, las adherencias no han dejado de aumentar, pero siguen faltando la mayoría de potencias occidentales, entre ellas el mayor aliado de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania. Recordemos que las declaraciones de reconocimiento se centran en la necesidad de paz en Gaza y en la importancia de mantener viva la solución de dos estados. Por eso hoy nos preguntamos ¿cuál es esa solución? ¿Es viable o son solo palabras vacías? Se lo vamos a preguntar a Luz Gómez, que es catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid y traductora del gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Luz, crudos días. Crudos días. ¿El reconocimiento del Estado palestino es una buena noticia? Sí, es una buena noticia dentro de que tampoco es una noticia, digamos, como para echar cohetes, pero es una buena noticia. Creo que había que tener alguna vía de esperanza y en ese sentido simbólicamente es importante. También lo es en el terreno más práctico, inmediato, si no la reacción del gobierno israelí no hubiera sido tan furibunda. Así que es un pasito pequeño, pero es un pasito. Ya que menciona Israel, ha dicho que construirá un nuevo asentamiento por cada país que reconozca a Palestina, ha cargado contra los países que lo acaban de hacer. Y por otro lado, tú señalabas en tu cuenta de Twitter que hay nuevos movimientos en el mundo árabe. ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Debe Israel estar preocupado más que hace una semana? Sí que lo debería estar, porque aunque tampoco nos podamos fiar en exceso de lo que haga la diplomacia saudí o los Emiratos Árabes Unidos, que son los que en la última semana han mostrado mayor disconformidad con las nuevas actuaciones en Rafah del ejército israelí, sí que es un pequeño problema más a los que se le van sumando al gobierno de Israel, porque los socios que tenía previstos para ese futuro de los acuerdos de Abraham, ya claramente se le han venido abajo. Y podríamos esperar que las cosas empiecen a cambiar, porque también las alianzas entre Arabia Saudí e Irán están transformándose y los Emiratos, que son el aliado más fijo y más seguro que tiene Israel en la zona, se están quedando un poco más aislados. Así que también podríamos ser un poco optimistas dentro de que no hay posibilidades de serlo, pero bueno, es una buena noticia también. Desde Valencia nos escucha también Jorge Ramos Tolosa, que es doctor en Historia Contemporánea y autor de ensayos como Palestina desde las epistemologías del sur o Una historia contemporánea de Palestina e Israel. Jorge, crudos días. Hola, ¿qué tal? Encantado. Tú defiendes que reconocer el Estado palestino ni siquiera es un buen primer paso. ¿Por qué? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Luz, pero al mismo tiempo soy muy crítico y entiendo que esto es un gesto simbólico. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la reacción israelí, las autoridades israelíes están acostumbradas, ¿no?, a la más absoluta impunidad y a construir su país y a mantenerlo a través de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Cualquier gesto, cualquier símbolo que se perciba como pro-palestino, pues provoca una reacción furibunda, ¿no? Incluso burlas y humillación y destruir principios básicos de la diplomacia, como es su actuación que han anunciado respecto al consulado español en Jerusalén, que existe desde la época de Isabel II, ¿no?
Pero yo creo que se ha dicho mucho, ¿no? Estos días que es un primer paso. Cuando hablamos de primer paso es fundamental entender que debe haber un segundo, o se cree que hay un segundo paso, pero ¿cuál es ese segundo paso? Yo creo que hay que escuchar a las calles, a las manifestaciones, a las acampadas, todas las manifestaciones masivas que está el gobierno en torno a 100 ciudades, incluso más de 100 ciudades desde el pasado mes de enero, coordinadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP, están pidiendo que el fin a la compraventa de armas y el fin a las relaciones con Israel. Y esto es lo que están pidiendo también, el fin a la complicidad, es lo que está pidiendo las acampadas universitarias. Entonces, esto es lo prioritario y más urgente para parar el genocidio. Si este gesto simbólico de reconocimiento del Estado, entre comillas, que no existe realmente, solo existe un Estado y es Israel, que aplica diferentes regímenes jurídicos según las personas sean judías o no judías. Y esto es una cuestión colonial, por lo tanto es una historia de colonización y lo que está intentando el pueblo palestino es la descolonización. Es decir, que entre el río y el mar deje de haber un régimen colonial de apartheid, de limpieza étnica y ahora de genocidio y que pueda tener derecho a la autodeterminación. Entonces yo creo que hay que escuchar a las calles, a las acampadas y lo más prioritario y urgente es poner fin a la compraventa de armas y a las relaciones con Israel. Antes de seguir analizando las implicaciones, repasemos el origen y la historia de la idea de los dos estados. La partición de Palestina estaba ya implícita en la Declaración Balfour de 1917. Emitida por Gran Bretaña, apostaba por la creación de un hogar nacional judío en la Palestina histórica, entonces bajo mandato británico. Allí había ido llegando población judía por oleadas desde finales del siglo XIX y de forma masiva en los años 30 y 40 del 20, durante la persecución nazi y el Holocausto. Pero no es hasta 1947, un año antes de la declaración del Estado de Israel, cuando Naciones Unidas aprueba un plan de partición en dos estados. La resolución 181 aboga por un Estado judío y otro árabe con Jerusalén bajo control internacional. Un plan que asignaba más de la mitad del territorio a los judíos, aunque en ese momento eran un tercio de la población. Aquel plan de la ONU quedó en papel mojado por la guerra que siguió a la declaración de independencia israelí. Israel gana y pasa a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Con el armisticio, Gaza queda bajo dominio egipcio y Cisjordania y Jerusalén Este bajo control jordano. En ese momento tiene lugar la Nakba, la catástrofe en árabe. Más de 700.000 palestinos son expulsados de su tierra, a la que aún no han podido regresar. En 1967, la Guerra de los 6 días reduce aún más el mapa palestino. Israel ocupa Cisjordania y Gaza, Jerusalén Este, parte del Sinaí egipcio y los altos del Golán sirios. La ONU nunca ha reconocido la soberanía israelí sobre esos territorios, pero desde entonces la política de expansión colonial no se ha detenido. Y en 1988 llega la Declaración de Independencia de Palestina. En esa declaración, redactada por el poeta Mahmoud Darwish y proclamada en Argel por Yasser Arafat, líder de la OLP, los palestinos abandonan la reivindicación histórica de recuperar todo el territorio y aceptan implícitamente una solución de dos estados. Así llegamos a los acuerdos de Oslo de 1993, aquellos que por fin iban a lograr la paz y abrir la puerta a la creación de un Estado palestino. Estos acuerdos culminan el proceso iniciado en la Conferencia de Madrid 2 años antes y se da 5 años a las partes para alcanzar una paz duradera, una paz que nunca llegó. Hasta ahora no ha habido consenso en cuestiones clave como el derecho al retorno de los refugiados, el Estatuto de Jerusalén o las fronteras definitivas de los dos estados. Mientras, el territorio palestino se ha convertido, lo sabemos, en un queso gruyère plagado de asentamientos, vallas, muros, checkpoints israelíes que hacen imposible una vida normal para la población e inviable un Estado propio por la falta de cohesión territorial, un gobierno autónomo o control de sus propias seguridad y fronteras. Sin olvidar algo obvio, que Israel se opone a la existencia de Palestina como Estado al considerarlo una amenaza existencial. Por todo esto, expertos palestinos y de todo el mundo ven la idea de los dos estados tan repetida por la comunidad internacional como una solución muerta. Por eso queremos preguntarle a Luz, ¿qué está reconociendo exactamente el gobierno español y qué importancia tiene? ¿Qué territorio estamos reconociendo? ¿Qué fronteras? ¿Qué interlocutores? Bueno, según el presidente del Gobierno dijo en su intervención, parece ser que reconoce las fronteras de 1967, incluida la capitalidad en Jerusalén Oriental, pero esto no deja de ser un reconocimiento vacío en la medida en la que no existe el Estado palestino, como muy bien habéis dicho. Y no existe el Estado palestino y España lo reconoce ahora cuando en realidad si estas fueran las condiciones lo debería haber hecho a los años siguientes como mínimo del Acuerdo de Oslo, es decir, hace más de 30 años. Así que el Estado palestino que se está reconociendo no se corresponde con una realidad sobre el terreno y
A todo lo que habéis apuntado, que es verdad, es fundamental entender qué es la soberanía sobre un Estado para ver que no es posible el futuro de los dos Estados en las actuales circunstancias, en la medida en la que, para empezar, habría que trasladar a la población judía que se ha instalado, los colonos, más de 700.000 por toda Cisjordania, y parece que esto es inviable de todas. También hay que entender qué es lo que quieren los palestinos. Con frecuencia nosotros desde nuestras posiciones en Europa hablamos de un futuro de dos estados, del estado binacional, de una confederación, de dos estados federados. Teóricamente se puede hablar de muchas cosas, pero creo que es importante insistir en algo que se nos suele olvidar cuando pensamos en el futuro de Palestina, y es que son los palestinos. Y los palestinos no solo son los que viven en Cisjordania y en Gaza y en Jerusalén Oriental, eso serían la mitad aproximadamente de los palestinos que hay en el mundo. Los palestinos son también los palestinos que están desde el año 1948 en los campamentos de refugiados de los países vecinos, del Líbano, de Siria, de Jordania, que han pasado por todas las guerras, vicisitudes, todos los problemas internos de esos estados, pensemos en el Líbano o en Siria, en el desplazamiento y el segundo exilio de muchos palestinos después de la guerra civil, y ellos son la mitad de la población de Palestina, y con ellos también hay que contar cuando se habla de futuro de Palestina. Y son los grandes olvidados de todo esto que hoy estamos celebrando, por así decir, si es que se puede celebrar. Así que en esa solución que venga para el futuro hay que contar con su voz y también habría que contar con su voto, que es algo que no se ha hecho en los últimos años, en los últimos años no ha habido elecciones, pero cuando las hubo en su momento, para delimitar la Autoridad Nacional Palestina y quienes participaban en la voz de los palestinos en ese momento. Gracias por recordarlo, Luz. En el futuro político de Palestina, a quien hay que escuchar es a los y las palestinas. Por eso nos acompaña Jaldía Abubakra. Cuéntanos quién es, Andrea. Jaldía nació en Gaza y es referente de la lucha palestina en la diáspora. Es fundadora del movimiento de mujeres Al-Karama y de Masar Badil, que propone una ruta política alternativa y revolucionaria para unir a los palestinos en el exilio. Jaldía, crudos días, bienvenida. Muy crudos días. ¿Qué sentimientos te produce este reconocimiento por parte de España? Pues la verdad es que no me puedo sentir contenta ni satisfecha, porque llevamos 8 meses que estamos viendo y sufriendo un genocidio en curso, televisado, en directo, todas las barbaridades que hemos visto en la Franja de Gaza, sin olvidar los asesinatos, los allanamientos de los campos de refugiados en Cisjordania, el encarcelamiento de miles y miles y miles de palestinas y palestinos, y que todavía esto no ha parado y que no lo va a parar el reconocimiento del Estado, con lo cual yo no me puedo sentir contenta por eso, y agradezco a Luz, porque nunca se nos tiene en cuenta a las palestinas. En el 47, cuando se ha decidido por parte de Naciones Unidas la partición del territorio de Palestina, no se ha preguntado al pueblo palestino autóctono, nativo, el dueño del país, no se le ha preguntado. No hemos tenido el derecho a la autodeterminación como otros pueblos, no hemos podido descolonizar Palestina del mandato británico. Sale el mandato británico y nos dejan una colonización que no es como otras colonizaciones en la historia o en el mundo, porque la colonización sionista de Palestina es de asentamientos, desplazamiento y reemplazamiento de población. Lo que pretende el movimiento sionista es echar al pueblo palestino, borrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad y reemplazarnos por otro pueblo, y esto no es para nada justo para el pueblo palestino, y sobre todo después del precio que ha ido pagando el pueblo palestino, no solamente desde hace 50 años, sino desde hace 76 años, desde la creación o la fundación de la entidad sionista Israel, y desde mucho antes, cuando el pueblo palestino luchaba contra el dominio británico en Palestina. Porque efectivamente se ha escuchado en algún momento las demandas del pueblo palestino, ahora por supuesto, pero también en su día los propios gobernantes o representantes de Palestina, cuando llegaron a una serie de acuerdos. ¿Ha habido esa escucha? Cuando los líderes de los movimientos, los partidos políticos palestinos, habéis comentado cuando Arafat declaró el Estado palestino en el 88 en Argel, lo ha hecho sin preguntar a la población palestina.
cuando llegaron a los acuerdos de Oslo, no preguntaron a la población palestina ni estaban de acuerdo todas las facciones políticas que representaban la voz del pueblo palestino y por lo tanto tampoco estos acuerdos son válidos. El pueblo palestino siempre se ha aferrado a la liberación de su territorio y sobre todo el derecho al retorno. El derecho al retorno, la resolución 194 todavía no se ha aplicado. Yo soy hija de personas desplazadas de nuestra tierra en Beersheba en el 48 y como yo otros 8 millones de palestinas y palestinos que vivimos en la diáspora, no solamente en los campos de refugiados de los países alrededor de Palestina, sino los que vivimos tan lejos de Palestina, tenemos derecho a volver y todavía no se ha aplicado este derecho. ¿Ni tú ni tu familia habéis podido volver al lugar de donde soy? No, ninguno. Ni yo, ni mi familia, ni muchos otros. O sea, todos los que salieron, los 750.000 palestinos y palestinas alrededor, porque la cifra es alrededor, no han podido volver a estos territorios. Algunos han vuelto a Gaza o a Cisjordania, pero nuestro derecho es volver a nuestros hogares de origen ocupados en 1948. Sigamos escuchando voces palestinas. Aterricemos lo que implicaría hoy formar un Estado en territorios ocupados. Podría decirse que son buenas noticias el reconocimiento, pero es un acto demasiado simple del gobierno español. De hecho, políticamente no significa nada, en mi opinión, porque la solución de dos estados ya está siendo eliminada por Israel. No hay cohesión territorial en Cisjordania o en Jerusalén. Vivimos en cantones. Si quieres moverte de un pueblo a otro, tienes que cruzar una carretera israelí, una base militar israelí o un asentamiento de colonos israelíes. Es imposible que algún día Israel saque a las decenas de miles de colonos que viven en Cisjordania. Escuchábamos a Muad Hamed, es el periodista palestino con el que también hablamos en el programa desde la acampada contra el genocidio en Madrid hace unos días. Él es de Cisjordania, así que le hemos preguntado cómo es la vida cotidiana allí para entender qué supondría declarar un Estado palestino en ese contexto. Soy de una ciudad que se llama Silwat, al este de la ciudad de Ramallah. Muad la pone como ejemplo de las dificultades de desplazamientos en Cisjordania. Silwat está a 12 o 13 kilómetros, unos 15 minutos en coche de Ramallah, que es la capital administrativa palestina. Y bueno, en realidad hay carreteras directas que conectan ambas localidades, claro, solo que son solo para israelíes. Entonces, para llegar a Ramallah, un palestino debe rodear los asentamientos de colonos que la separan y pasar varios controles militares, lo que al final alarga el trayecto hasta los 40 o 50 kilómetros. Así que puedes imaginar lo difícil que es si tienes que ir a la escuela fuera de tu aldea o si estás enfermo y quieres ir al hospital, porque no tenemos hospital en el pueblo. Siempre hay que pasar checkpoints, están las 24 horas, a veces abren la puerta, a veces la cierran, pero estamos rodeados. Hacen de nuestra vida un infierno. Muad nos contaba además que desde el 7 de octubre la mayoría de esas rutas están cerradas a los palestinos. Solo a veces les dan acceso parcial y mientras los colonos israelíes están atacando a todo lo que se mueve por esas carreteras, quemando casas, olivares. Él explica que ahora los palestinos sienten pavor de desplazarse dentro de Palestina y de Cisjordania. Claro, y eso en cuanto al territorio. El otro tema importante es lo que hablábamos con Jaldía, la representación política. ¿Qué legitimidad tiene hoy la autoridad palestina, el gobierno liderado por Mahmoud Abbas y el partido Fatah en Cisjordania? La autoridad palestina, la AP, es corrupta, como el gobierno de otros países árabes, ¿no? Desafortunadamente arrestan a personas por sus opiniones políticas y también están arrestando a personas por resistir a la ocupación israelí en Cisjordania. Muad cuenta que hay decenas de palestinos encarcelados sin juicio en prisiones palestinas. Él mismo, como recordamos, pasó 6 meses en ellas y otros 3 años en cárceles israelíes. Por supuesto, dicen que arrestan a esas personas para protegerlas, pero al contrario, hay muchos testimonios de palestinos que han sido torturados en prisiones palestinas. Si quieres proteger a alguien, ¿por qué lo estás torturando? Para obtener información sobre sus actividades.
Él considera que la autoridad palestina lleva mucho tiempo haciéndole el trabajo sucio a Israel y que esto, junto con la corrupción, la ha desgastado completamente. Los palestinos no tienen ninguna fe en ella. En mi opinión, el pueblo palestino siempre va con aquel que tiene que demostrar su valía utilizando la resistencia militar contra la israelí. Y Fatah abandonó la resistencia hace mucho. La gente en Palestina admira a quien resiste frente a Israel. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Muad, Jaldía? Totalmente, al ¿Sí? 100%. Sí. Sí. Desde que ha llegado la autoridad palestina en el 93, cuando han llegado a Gaza y a Cisjordania, ellos tenían acuerdos de seguridad con el Estado de Israel. Ellos están para proteger a los colonos, para cumplir las órdenes de la ocupación israelí, reprimir a las personas que resisten a la ocupación o que tienen de alguna manera opiniones o se organizan políticamente. Ese es el trabajo. Hoy en día hay estadísticas de que el 80% de la población palestina no está contenta, no es que no está contenta, no está de acuerdo con la autoridad palestina, y ahora mismo si hay elecciones en Palestina ganaría la resistencia, ganaría el partido de la resistencia islámica Hamas, como pasó en el 2006 y que desde fuera no se ha permitido que gobernaran. Por eso, cuando hablamos del reconocimiento de Estado y el momento en el que se ha elegido para la declaración o el reconocimiento de Estado palestino, lo que pretenden los gobiernos europeos es proteger al Estado de Israel y seguir manteniendo esa autoridad palestina para que siga controlando al pueblo palestino y dándole tiempo al Estado de Israel para seguir expandiéndose, seguir ocupando más territorio, haciéndole la vida imposible a las personas que viven en el territorio para que se vayan saliendo. Jorge, si consideramos, como hace Jaldía, como hacen muchos palestinos fuera y dentro del territorio y muchos analistas, que la autoridad palestina ha colaborado con la ocupación israelí, ¿por qué estamos tomándola como interlocutora en este reconocimiento del Estado palestino? Claro, yo creo que aquí es fundamental, como ha dicho Jaldía, también entender el marco de los dos estados, ¿no?, sobre el que se realiza este reconocimiento y que lleva mucho tiempo ya diciéndose que es algo obsoleto, no solo obsoleto, sino realmente inviable también, ¿no? Entonces, lo de los dos estados ha sido utilizado como una cortina de humo para que el régimen colonial de Israel siga sofisticando su apartheid y pueda seguir endocolonizando cada vez más territorio. Hay que tener en cuenta que ya en 1937 el gran líder del movimiento sionista ya dijo que cancelaremos la partición y nos expandiremos por el territorio. Y en una carta del 5 de octubre de ese mismo año 37 dijo que debemos expulsar a los árabes y ocupar su lugar, y si hay que contar la fuerza, y si hay que usar la fuerza, contamos con la fuerza necesaria, ¿no? Entonces, estos son principios básicos del movimiento sionista, sea de la rama que sea, que pusieron en práctica en 1948, pero esta Nakba, esta utilización de los dos estados como cortina de humo para expandirse por el territorio, para expulsar a la población indígena palestina, pasó en 1948 y pasó posteriormente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta llama de la solución de los dos estados es colonial, es injusta, es inviable. Y además, como ha dicho Jaldía últimamente también, es inútil, ¿no? Porque ya son más de 140 estados que han reconocido al supuesto Estado de Palestina, y esto no ha servido no solo, por supuesto, en la actualidad para parar el peor genocidio que estamos viendo en el siglo XXI y el que peor habla del Atlántico Norte, sino tampoco el día a día de limpieza étnica gradual, apartheid, ocupación militar de la población palestina. Luz, ¿deberíamos mirar entonces a una solución de un solo Estado? ¿Eso es posible? No sé si es posible. Creo que quizá lo que deberíamos mirar es a lo que los palestinos han significado a lo largo de los últimos casi 100 años, y es una capacidad de inventar y de poner sobre el terreno nuevas formas de resistencia, de lucha transversal, de implicarnos a todos el resto de los ciudadanos del mundo que estamos dispuestos a pensar un futuro común para todos en nuevas soluciones. Quizá si los dos estados está totalmente enterrada y fracasada, y estamos prácticamente de acuerdo por distintos motivos cada uno en que esto es así. Por supuesto, el Estado binacional que soñaron algunos sionistas en los años 30 y que no se hizo viable en el 48, tampoco es posible ponerlo ahora en discusión, por más que haya habido teóricos también palestinos como Edward Said que pensaran en ello. Quizá donde debemos empezar a mirar a los palestinos y a mirarnos a nosotros es en un nuevo mundo en el que las fronteras no tengan los significados que hoy tienen, la soberanía sea diferente a la que hoy se practica, que es utópico, por supuesto, pero que es posible, que fue posible soñar con ello
en el movimiento del 15M, en los indignados, en las revueltas árabes, que ha venido después una contrarrevolución y un neofascismo por todo el mundo que lo hace muy difícil de sostener en términos de optimismo y esperanza, pero que es posible, claro que es posible. Y quizá lo que vayamos a ver en los próximos años en Palestina es una descomposición progresiva de Israel, lo dicen los propios analistas israelíes que no son sionistas y que luchan contra la propia lógica sionista del Estado israelí, la descomposición de todo eso y adentrarse en nuevas soluciones que hoy el orden mundial impide y se lucha contra ellas, pero que serían las únicas viables no solo para Palestina, sino para acabar con este mundo sistémico capitalista en el que estamos viviendo. Y en términos prácticos, Luz, Jorge, una vez que hemos reconocido el Estado palestino, ¿qué pueden hacer países como España para remar a favor, para apoyar sin imponer? ¿Cuáles son los siguientes pasos prácticos a dar para apoyar a los palestinos? Yo creo que los pasos debemos recordarlos y sobre todo, como ha dicho Luz, como ha dicho Juan Tía, hay que escuchar al pueblo palestino. Eso es fundamental. Pero yo creo que los pasos desde el Estado español mismo, en primer lugar, es lo que están pidiendo en las calles, las acampadas, el fin al comercio de armas con Israel, fin de las relaciones diplomáticas como ya han hecho Bolivia, Colombia o Sudáfrica y aislamiento internacional del régimen genocida israelí. En segundo lugar, el cumplimiento de los 3 puntos básicos que establece la campaña de BDS, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina: fin de la ocupación, fin del apartheid y derecho al retorno de la población palestina refugiada. En tercer lugar, la descolonización y la autodeterminación del pueblo nativo palestino. Y en último lugar, un proceso de verdad, justicia y reparación. Estamos hablando de un proceso difícil, largo, pero que ante el genocidio que estamos viendo y la complicidad, no solo pero especialmente del Atlántico Norte, la historia nos está juzgando y es uno de los momentos más críticos y tenemos que estar a la altura. Jorge Ramos, Luz Gómez, muchísimas gracias por estar a la altura hoy aquí con nosotras y por vuestro análisis. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotras. Abrazos, muchas gracias. Somos un intento de construir una alternativa reformista, una tercera vía basada en la lucha no violenta que pueda ser adoptada tanto por la OLP como por los grupos militantes islámicos. Entre Fatah y Hamas ha habido varias iniciativas políticas de resistencia pacífica en Palestina. Una de ellas es Iniciativa Nacional Palestina, fundada en 2002 por el médico, político y activista Mustafa Barghouti, apoyado también por influyentes figuras desde el exilio como el pensador palestino Edward Said. Una década antes de fundar el partido, Mustafa Barghouti era un joven político palestino que defendía la solución de los 2 estados en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Hoy tiene 70 años y denuncia que esa fórmula ha muerto porque Israel la ha matado. Barghouti ha sido nominado al Nobel de la Paz por su defensa incansable de la resistencia pacífica contra la ocupación, pero también tiroteado en su tierra cuando atendía a un herido en una protesta pacífica. Él reside en Ramallah, desde donde dirige la ONG Palestinian Medical Relief Committees. Y hoy nos escucha desde Madrid, a donde ha viajado para participar en una jornada de la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, con una agenda frenética que ha interrumpido para atendernos, lo que le agradecemos mucho. Mustafa Barghouti, crudos días. Welcome. Thank you. Nice to be with you. Nieves Lázaro a las traducciones como siempre. Crudos días, Nieves. Crudos días. ¿De qué sirve reconocer al Estado palestino? ¿Qué es ahora mismo el Estado palestino? ¿El Estado palestino existe? Yes, it exists, but it's a sí, existe, pero es un Estado bajo ocupación. Y el reconocimiento del Estado palestino es importante porque muestra al mundo, y también a Israel en particular, que todas sus acciones ilegales de cambiar la realidad de los asentamientos ilegales en Cisjordania, la confiscación de las tierras, la anexión de ciertos territorios como Jerusalén, no tendrá un impacto político, porque con este reconocimiento, que ahora son 146 países los que reconocen a Palestina, significa que todas estas acciones israelíes no va a tener un efecto a largo plazo, porque esto es un estado de ocupación. Para acercarlo a las mentes de la gente, es como Francia, que estaba bajo ocupación nazi, no cambió el hecho de que Francia estuviese ocupado y seguía siendo un Estado. Así que creo que sí, es muy útil.
Un Estado, dos Estados, cumplir con los acuerdos de Oslo, con las resoluciones de la ONU. ¿Cuál debe ser para usted el futuro de Palestina, la solución para Palestina? Personalmente yo prefiero tener un Estado democrático con derechos iguales para todo el mundo. Incluso escribí un artículo en el Guardian acerca de esto hace como un año, donde dije que la destrucción de la posibilidad de los dos estados, de los dos estados, se podría alternar con un solo Estado democrático. Pero el problema es que en la tierra de la Palestina histórica hay más israelíes judíos, incluso sin contar con los 7 millones de palestinos que están en diáspora y han sido desplazados desde el 48. Nuestros números son mayores que los de los israelíes. Israel tiene solo una de dos opciones, o bien aceptar la solución de los dos estados, donde Palestina tendrá su propio estado, sin la ocupación, sin opresión, o tendremos un estado democrático. El problema es que el gobierno israelí, especialmente este, no quiere la solución de los dos estados y tampoco quiere la solución de un solo estado. Entonces, ¿cuál es su solución? Es lo que están intentando hacer ahora en Gaza, que es la limpieza étnica del pueblo palestino. Esa es la solución del gobierno sionista para el conflicto. Y por supuesto eso no va a funcionar, porque nosotros jamás nos marcharemos de nuestro país y nunca vamos a aceptar la situación del apartheid. El ministro de Finanzas de Israel hoy, Smotrich, que es percibido como un fascista, él mismo es un colono ilegal. Y Smotrich dijo, cuando este nuevo gobierno entró en el poder con Netanyahu, que su plan era llenar Cisjordania con colonos y con asentamientos para que los palestinos puedan perder la esperanza de tener su propio Estado. Y luego dijo que los palestinos tendrían que elegir o bien marcharse, que viene a ser la limpieza étnica, o aceptar una vida de subyugación a Israel, que es el apartheid, o morir, como él dijo, que es exactamente el genocidio que está intentando imponer Israel en Gaza hoy en día. Y por eso digo que, por supuesto, esto no es una solución y el mundo debe levantarse junto a nosotros para frenar esta destrucción, este genocidio terrible. Y bajo esa perspectiva vemos la decisión del gobierno español del reconocimiento del Estado de Palestina como un paso en la dirección correcta que tiene que ser seguido por sanciones sobre Israel, para parar el genocidio, para que Israel acate la resolución del TIG y también de la Corte Penal sobre lo que está pasando ahora mismo en Palestina. De hecho, Barghouti han dicho en otras entrevistas que la única posibilidad de victoria para Palestina es que los gazatíes no abandonen su tierra, así de duro. Andrea. Hablemos de política interna palestina. ¿Qué es la tercera vía palestina? ¿En qué punto está? ¿Y qué posibilidades tiene ahora que vemos este brutal ataque israelí en la franja? Nosotros representamos la iniciativa nacional de Palestina, que es independiente de Fatah y de Hamas, y cree en tres cosas: el derecho de los palestinos a ser libres de la ocupación y de la opresión, que Palestina debería ser un país completamente democrático, con derechos democráticos, donde la gente pueda elegir a sus líderes de manera democrática, y finalmente creemos en la justicia social, los derechos de las mujeres, de ser iguales a los hombres, los derechos de los hombres, de la gente que vive en la pobreza, los derechos de personas con desventajas, pero independiente por completo de Fatah y de Hamas, y creyendo en el derecho de la gente palestina a resistirse a la injusticia. Nos hace capaces de defender la unidad de los palestinos sobre la base de la democracia, y eso es lo que hemos hecho en el 2007, cuando conseguimos mediar entre Fatah. Es el único gobierno de unidad que los palestinos han tenido jamás. Y ahora somos el tercer partido en Palestina y tenemos un apoyo creciente, sobre todo durante el último medio año. Hemos visto un crecimiento del apoyo a nuestro país y creo que eso es lo que la gente necesita. Necesitan empezar a ver alternativas democráticas. Dejadme que os avise que si hubieran habido elecciones en el 2021, no las hemos tenido desde el 2010,
2006 desgraciadamente, pero si la hubiéramos tenido, ningún partido hubiera conseguido la mayoría absoluta, porque ahora tenemos un sistema totalmente proporcional, lo cual significa que cualquier elección llevaría a una estructura transparente democrática, y por eso estamos luchando. Si hubiéramos tenido esas elecciones en el 2021, no tendríamos este mundo, pero desgraciadamente Israel y los Estados Unidos pusieron obstáculos para estas elecciones y desgraciadamente se cancelaron esas elecciones en lugar de seguir adelante como pedimos nosotros y tener esas elecciones para poder tener un sistema democrático. De hecho, ¿usted cree que cuando acabe el conflicto la resistencia pacífica será aún mayor? Pero ¿realmente cree que los palestinos apoyarán una respuesta pacífica después de estos brutales ataques? ¿Se lo pueden permitir? Nos llegan también datos que dicen que aumentará el apoyo a Hamás. ¿Hay una manera de luchar por la autodeterminación que no sea la lucha armada en estas condiciones? Tenemos que diferenciar entre dos cosas aquí. Primero, no negamos el derecho de nuestro pueblo que la ley internacional permite. La ley internacional dice que la gente que está bajo ocupación tiene el derecho a resistirse a la ocupación de todas las maneras, incluida la forma militar, siempre y cuando respeten la ley internacional humanitaria. Eso significa que sin ataques hacia los civiles, mujeres y niños, etcétera. Eso es algo con lo que no estamos en desacuerdo para nada. Pero hubo un momento en el que nosotros defendíamos la resistencia no violenta y todo el mundo estaba de acuerdo con nosotros, incluso Hamás. Entre el 2014, después de la guerra en Gaza, y el 2019, la resistencia palestina fue completamente no violenta. Incluso Hamás practicaba la no violencia. Desgraciadamente, cada vez que utilizamos la no violencia, nos responden con violencia severa por parte del ejército israelí. A mí mismo me han herido más de 7 veces en protestas pacíficas y, por supuesto, cuando Israel utiliza esa cantidad de poder y bombardea a los civiles, por supuesto que van a reaccionar militarmente, pero en mi opinión esta guerra con el tiempo acabará y la forma más eficaz será más lucha popular. Yo creo que si el mundo hubiera prestado más atención a nuestra resistencia no violenta durante periodos muy largos, no hubiéramos tenido, los palestinos no hubieran necesitado recurrir a acción militar. Pero por desgracia, cada vez que la hemos puesto en práctica, la resistencia pacífica, el mundo no prestaba atención. Andrea, una última pregunta que se tiene que ir, Mustafa. Sí, queríamos preguntar simplemente si España hace bien al tomar a la autoridad palestina como interlocutora con las acusaciones de corrupción y de apoyo a la ocupación que tiene hoy en día, que hay sobre la mesa. Bueno, la autoridad palestina es ahora mismo una autoridad sin autoridad. Es una autoridad bajo ocupación israelí. Israel no solamente ha ocupado Gaza, sino también Cisjordania por completo. No hay una sola ciudad o pueblo que no haya sido invadida por el ejército israelí. En el último periodo, desde el 7 de octubre, Israel ha detenido a no menos de 1.000 palestinos en Cisjordania. La solución para los problemas de la corrupción es la democracia y el Estado de la ley y la separación de los poderes. El problema es que la autoridad palestina no ha permitido elecciones libres desde el 2005-2006 y por eso pensamos que ahora no tenemos esa separación de poderes. En nuestra opinión, la democracia interna es un punto clave para poder lograr nuestros derechos y para tener victoria en nuestra lucha contra la ocupación. Y por eso luchamos. Y en cuanto a la situación de hoy en día, nosotros creemos que lo que los palestinos necesitan hoy es un gobierno de consenso nacional. No podemos tener unas elecciones ahora en medio de la guerra, pero pensamos que cualquier gobierno palestino que exista tiene que ser aceptado por los grupos palestinos
partisanos para que pueda funcionar correctamente. Pero tiene que ser un gobierno capaz de organizar unas elecciones más adelante. Lo que los palestinos quieren ahora son unas elecciones democráticas libres y el derecho de elegir a sus líderes. No vamos a aceptar a ningún país en el mundo, ni a Estados Unidos ni a Israel, muchísimo menos, que nos impongan quiénes van a ser nuestros líderes. Queremos tener el derecho de elegir a nuestros líderes democráticamente, como hace la gente en España y en otros países. Eso es lo que necesitamos. La solución no es la intervención externa, la solución es permitir al pueblo palestino que tenga sus derechos democráticos. Mustafa Barghouti, líder de Iniciativa Nacional Palestina, muchísimas gracias por estar en Carne Cruda. Feliz estancia en Madrid. Un abrazo. Thank you. Jaldía, ¿qué opina de esta iniciativa política y de esta reflexión también que hemos hecho sobre la resistencia armada o pacífica? ¿Qué quieren los palestinos? ¿Qué quieres tú? La reflexión me ha parecido muy bien, hay que escuchar todas las opiniones. Nosotras en Masar Badil pensamos que el pueblo palestino tiene derecho a elegir, tiene derecho a resistir, incluida la lucha armada. Creemos que la situación en la que se encuentra Palestina bajo ocupación colonial, que está mandando el ejército sionista, el gobierno sionista, sobre todo el territorio de Palestina, con la intervención de distintos estados de todo el mundo, no ayuda para que el pueblo palestino actualmente pueda tener un gobierno, porque estamos bajo ocupación, estamos divididos, no solamente, o sea, no me refiero a la división política, que es algo natural, sino a la división territorial. Está ahí en diáspora, muchísimo en el exilio. Estamos en la diáspora, los 7, 8 millones que estamos fuera no podemos elegir, no podemos participar en las elecciones ni votar. Entre Gaza, Cisjordania, Jerusalén, la gente palestina que vive en los territorios ocupados en el 48, que hay 2 millones de palestinas y palestinos que también son palestinos, no pueden votar. Entonces, ahora mismo las elecciones es algo complicado, aunque si se llega a llevar a cabo, tampoco vamos a estar en contra. Preferimos que elija al pueblo. Pero aparte de las luchas pacíficas de las que ha hablado Mustafa, también a mí me gustaría mencionar las marchas del retorno en la Franja de Gaza. 2 años el pueblo saliendo a la valla, exigiendo el fin del bloqueo a la Franja de Gaza, y que se han reprimido de forma muy violenta, donde se ha asesinado y mutilado a mucha juventud palestina. Con lo cual, el pueblo palestino ha probado muchas formas de resistencia y de lucha y nunca ha dejado de luchar. Ghassan Kanafani decía que si fracasan los defensores de la causa, no cambies la causa, sino cambia a los defensores. Nosotros, nuestro pueblo siempre ha sido creativo y innovador. Pensamos que como muchas veces la gente hace una especie de comparación entre Sudáfrica y Palestina, hay que decirle a la gente que no olviden que en Sudáfrica también se utilizó la lucha armada, y que lo que ha ayudado al boicot en Sudáfrica es el boicot por parte de los estados. Por eso exigimos al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo cortar las relaciones con la entidad sionista. El Estado de Israel es un Estado dependiente, no solamente de Estados Unidos, sino muchísimo de Europa. Y aplicar un boicot o cortar las relaciones ayudaría muchísimo a que se vaya avanzando sin exigirle o obligarle o pedirle al pueblo palestino que renuncie a su derecho a la resistencia. En Argelia se ha resistido de forma armada hasta acabar con la colonización, en Vietnam, en muchos países de África. Ese es el derecho legítimo del pueblo palestino y hay que apoyarle y no criminalizar a la resistencia del pueblo palestino. Y al gobierno de España pedirle que si de verdad quiere reconocer a un Estado palestino, lo que tiene que hacer es hablar con todos los partidos políticos que representan al pueblo palestino, entre ellos la resistencia. Hamas, la Yihad Islámica, el FPLP, el Frente Democrático, la Iniciativa, todos. Y sobre todo a los que son mayoritarios y a los que hay un apoyo popular por parte de la población palestina a estos partidos. No solamente hablar con la autoridad palestina, que sabemos que está apoyada por Estados Unidos y en cierta medida también aceptada por Israel, porque sirve a sus intereses y porque oprime al pueblo palestino. Eso no lo va a aceptar el pueblo palestino jamás. Por último, te quiero preguntar por lo que sientes cuando ves 2 imágenes, 2 noticias. La primera, el anuncio de 1.000 millones de euros en armamento para Ucrania. La segunda, el viaje de Santiago Abascal, líder de Vox, a encontrarse con Netanyahu en Israel.
Después de lo que vimos en la madrugada del domingo, ese brutal ataque en Rafah, a un campo de refugiados indefensos en una zona segura. Bueno, el tema de las armas a Ucrania, pues es que es intentar, siempre lo hemos dicho, la industria armamentística lo que quiere es que haya guerras en el mundo para seguir vendiendo armas, y lamentablemente en esto va Europa de cabeza. Desde Palestina nunca hemos pedido que nos manden armas igual que mandan a Ucrania, porque también nuestro pueblo está luchando contra una invasión, contra una agresión. No hemos pedido que se manden armas, al revés, hemos pedido que no se envíen armas, ni se vendan, ni se compre armas a Israel, armas probadas en los cuerpos de las palestinas y palestinos. En cuanto a la imagen de Abascal con Netanyahu, pues es que es normal. El fascismo siempre ha apoyado al nazismo y el movimiento sionista es un movimiento sionazi. Es curioso que a veces dicen que la derecha, porque nos llaman a nosotras antisemitas o judeófobas, a la gente que criticamos al movimiento sionista, pero solamente hay que comparar el fascismo, que era antisemita, que perseguía y que asesinaba, que cometió estos crímenes de genocidio contra las personas judías en Europa. Hoy en día son los que apoyan al movimiento sionista en contra de las personas palestinas, porque los intereses son los mismos. La dominación fascista, el capitalismo, la industria armamentística también, que tiene sus beneficios, y todo eso es típico de la derecha. De hecho, a mí no me ha sorprendido ver a Abascal con Netanyahu, ya sabíamos las relaciones que tenían desde hace mucho tiempo. Creo que tristemente no nos ha sorprendido a ninguna. Jaldia Abu Bakra, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y también a ti, Nieves Lázaro, gracias como siempre. Muchas gracias a vosotras. Esto no es un programa de radio. Esto no es una república pública independiente. Esto no es un estudio de grabación. Esto no es un lugar de encuentro. Esto es todo eso y mucho más. Esto es carne cruda. Mucho más que un programa de radio. Y del futuro político de Palestina al presente penal de su atacante, Benjamin Netanyahu. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment. Israel tiene dos frentes abiertos en la justicia internacional. Uno en la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU, iniciado por Sudáfrica en diciembre y al que dedicamos un programa. Y un segundo en la Corte Penal Internacional, que ha pedido órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, y contra los líderes de Hamas. Recordemos que los casos de la Corte de la ONU se dirigen contra países, mientras que la Corte Penal Internacional es un tribunal que persigue a individuos concretos, con nombre y apellidos, por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Y como en la anterior ocasión, para explicar su importancia, hemos llamado a Ana Manero, que es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid. Ana, crudos días. Crudos días, buenos. ¿Qué dice la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿A quiénes acusa y de qué? La Corte Penal Internacional, como habéis dicho, es una institución, una organización internacional de carácter judicial que va a conocer de los más graves crímenes que se pueden cometer. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. La petición del fiscal Khan, que es británico, es solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares, que conoce sobre la situación en los territorios palestinos, de órdenes de detención contra la cúpula de Hamas y contra el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el actual contexto de Gaza. ¿Por qué es una orden histórica? Es una orden histórica porque es la primera vez que la Corte Penal Internacional establece una orden de detención solicita al fiscal, ¿no?, una orden de detención contra líderes de países aliados de Occidente. Una crítica habitual que se ha realizado sobre la Corte Penal Internacional es que es un instrumento del norte global contra el sur global. De hecho, la gran mayoría de los casos sobre los que ha conocido la Corte Penal Internacional han versado sobre conflictos africanos. Ello ha conducido a que incluso algunos países hayan abandonado la propia Corte Penal Internacional, como es el caso de Burundi o de Filipinas. El hecho de que se haya solicitado una orden de detención contra Netanyahu y contra Galán es histórico. ¿Por qué? Porque es frente a aliados occidentales, fundamentalmente aliados de Estados Unidos, y supone un avance sin precedentes, precisamente por esta razón. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene? Quiero decir, si Netanyahu sale de su país y pisa algunos de los países que reconocen a esta corte, debería ser detenido.
Sí, bueno, todavía no. Cuando se admita, claro, ¿no?, la orden. Eso es, el fiscal ha solicitado esta orden de detención. Yo presumo que la Sala de Cuestiones Preliminares sí que la va a adoptar. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares adopte esta orden de detención, si estas personas se desplazan a cualquier estado que es miembro de la Corte Penal Internacional, que sea parte del Estatuto de Roma del 98, deberá proceder a detenerlos. ¿Esto qué supone? Supone que Netanyahu en realidad no va a poder visitar ningún país europeo. Podrá visitar Estados Unidos, en tanto que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, pero en la práctica supone una restricción muy importante de sus movimientos, pero también supone una gran... un gran aviso para el Estado de Israel, porque lleva llevando a cabo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de forma sistemática en los territorios palestinos ocupados. De hecho, yo creo que fue una estrategia tremendamente inteligente por parte del Estado de Palestina proceder a la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque va precisamente a sentar, ¿no?, a estas personas frente a la realidad, ¿no?, frente a los crímenes que están cometiendo. Porque una cuestión interesante aquí es que la Corte Penal Internacional va a funcionar cuando estos crímenes se cometen y el Estado no puede o no quiere juzgarlos. Israel, como sabemos, tiene un régimen de apartheid en el cual no se juzga, no se considera que los crímenes que se cometen en el contexto de la ocupación sean crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. De hecho, estamos en una situación de absoluta impunidad. Por lo tanto, el hecho de que la Corte Penal Internacional haya tomado cartas en el asunto y haya solicitado estas órdenes de detención es absolutamente relevante, aunque evidentemente las consecuencias prácticas son limitadas. Yo, sinceramente, también creo que no veremos ni a Netanyahu ni a Galán sentados en La Haya. De eso te quería preguntar. Vimos a Milosevic sentado en un tribunal penal internacional y esto es hacer futurible. ¿Tú no crees que si Netanyahu pierde el poder en su país puede acabar ahí? Ojalá, a mí me encantaría, pero realmente creo que es muy difícil. Es muy difícil porque Israel no va a extraditar nunca a un nacional a una jurisdicción que no reconoce. Israel no es parte en el Estatuto de Roma, Israel no va a proceder a la extradición. Mucho tendrían que cambiar las cosas en el Estado de Israel para proceder a esta extradición. Pero el hecho de que no pueda abandonar el territorio del Estado o como mucho viajar a estados que no son partes en el Estatuto de Roma ya supone una condena importante desde mi punto de vista. Porque, Ana, ¿cuál está siendo la respuesta de Estados Unidos y demás potencias europeas como Gran Bretaña, Alemania, Francia ante este movimiento? ¿Y qué efecto puede tener, claro, el que actúen de una manera u otra? Sí, bueno, aquí se está produciendo o se comienza a producir una quiebra del norte global, que también se está empezando a manifestar en diferentes foros internacionales, por ejemplo, también en Naciones Unidas o en relación al cumplimiento de los diferentes pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia en relación con el asunto de Sudáfrica. Los países europeos están mostrando interés en colaborar con las instituciones judiciales internacionales. De hecho, están obligados a proceder a ejecutar estas órdenes de detención si estas personas se encontraran en su territorio una vez que estas órdenes de detención hayan sido emitidas. De hecho, gobiernos europeos ya se han pronunciado en este sentido. También el alto representante, Josep Borrell, se ha pronunciado en este sentido. Por otro lado, tenemos la postura de Estados Unidos, que yo creo que es el único aliado que le queda a Israel y que sigue manteniendo una postura de apoyo bastante firme, ¿no? Bastante firme a pesar de las posibles críticas tímidas que se haya podido pronunciar desde la administración de Biden. Esta quiebra es muy interesante porque va a evidenciar la cada vez mayor soledad del Estado de Israel en la comunidad internacional. Esto se manifiesta en el apoyo a las decisiones de los órganos judiciales, tanto de la Corte Internacional de Justicia como de la Corte Penal Internacional, pero también en los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que es algo relevante realmente por lo que respecta al futuro de las relaciones internacionales y la posición de Israel en el mundo. Pues ojalá esa brecha siga abriéndose, esa brecha en el norte global, y te llamaremos para seguir analizándolo. Ana Manero, catedrática de la Universidad Carlos III, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos en este interesante y denso análisis sobre un tema que consideramos central en esta semana y en tantas. Gracias por ayudarnos a hacer estos programas, toda esta temporada sobre genocidio en Gaza. Y por cierto, aprovecho para agradecer la ayuda, la sabiduría y el empuje, no solo de todo el equipo de Carne Cruda, que eso siempre, sino también y en especial de nuestra experta particular en mundo árabe, que es Andrea Olea. Felicidades, compañera, vaya temporada que te has marcado, amiga. Muchas gracias. Aquí aprendemos todas juntas y remamos juntas.
Cuéntanos con qué volvemos mañana. Mañana volvemos con un programa con la ONG Amigos de la Tierra sobre comunidades energéticas, en la que descubrimos cómo podemos ser nosotras quienes controlemos la factura de la luz y no las grandes empresas que se lucran a nuestra costa. Eso es. Y el próximo lunes, atención, próximo lunes 3 de junio seguiremos construyendo comunidades fuera del sistema. Estaremos por primera vez en la Feria del Libro de Madrid con editoriales raras, muy raras, que viven en los márgenes, y será dentro del espacio Indómitas, coordinado por el Festival Poetas. Podéis ver el programa en directo en la Casa de Vacas del Retiro a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Abrimos las puertas a las 7 y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Allí nos vemos, Indómitas. Venga, Indómitas, venid. Volvemos mañana, salud y república. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.